mañana. Tengo hambre del Señor, quiero más de su gloria y de su presencia. Me siento algo así como el mozo que está sirviendo, pero tiene ganas de comerse todo lo que está en la bandeja. ¿Te tocó alguna vez ser de mozo y estar sirviendo y tener ganas de comerte todo lo que está en la bandeja? Siento que la gloria del Señor está aquí y mi espíritu tiene hambre del Señor. A veces estoy muy de madrugada, muy temprano, detenido en su presencia para adorarle, para buscar del Señor. Y esta semana hemos estado trabajando con los devocionales, tomando un poquito de tiempo para completar los devocionales que vienen, con muchísimo contenido y con muchísimo desafío en las semanas próximas, pero justamente en esta semana estamos con los devocionales hablando acerca de conocer a Dios. Y no ha sido casualidad que el devocional del día miércoles esté fundado sobre los mismos versículos que vamos a leer esta mañana aquí. Y esta mañana yo quisiera inspirarte, animarte. Como mensajero tengo que transmitirte una palabra, mas ruego que el Espíritu Santo traiga la iluminación de esa palabra. El apóstol Maldonado dice que Dios se manifiesta, que por cierto el Señor está entre nosotros, su presencia está entre nosotros. Es necesario que comiences a entender y a creer esta verdad. El Señor está entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El cielo se ha abierto cuando Jesús se entregó en el Calvario y la presencia prometida, la presencia de Dios prometida a su pueblo está entre nosotros. Sin embargo, hay momentos donde su presencia se hace manifiesta. ¿Puedes entender la diferencia? Es como tener el aire para respirar y en un momento el viento empieza a soplar fuerte y sentís todo el aire junto, ¿cierto? Entonces el Señor está, pero hay instantes, hay momentos donde su presencia se nos hace más manifiesta, de modo que percibimos en forma más nítida, más clara, más contundente que el Señor está, y otras veces sentimos que está operando aquí adentro, cambiando cosas en nuestros corazones o encendiendo lámparas, encendiendo luz, trayendo iluminación. Y sobre esto vamos a estar ahondando en la administración de la palabra, en la enseñanza, en los devocionales. Entonces no es casualidad que esta semana y la semana siguiente estemos hablando acerca de conocer a Dios. Esa necesidad que tiene todo ser humano y que especialmente nosotros como creyentes que buscamos al Señor, no se nos tiene que pasar. ¿Hay más para conocer del Señor? ¿Dónde viven los argentinos? Bueno, ¿dónde vivimos los que estamos acá? Ahora, ¿qué argentino podría decir que conoce toda la Argentina? Yo soy uno de los que tiene que reconocer que conozco tan poquito. Muy, pero muy poquito. A veces me sorprende cuando hablando con algún extranjero, ellos se han dedicado a investigar desde lejos ciudades, lugares, riquezas de nuestro suelo, aún lo que se cultiva y lo que se produce, y saben más los de afuera que uno. Entonces es posible estar en un lugar, ser parte de ese lugar, haber nacido en ese lugar y no conocerlo. ¿Nos vamos entendiendo? Hemos aceptado al Señor, estamos en el Señor, somos creyentes, amamos al Señor y nos queda tantísimo todavía para conocer. Sin duda, hay infinitas diferencias entre conocer un territorio, un país y conocer al Señor. Pero debe estar encendida en nosotros esa búsqueda de conocer al Señor, y justamente es lo que Dios ha querido hacer, es darse a conocer. Algo que el Señor ha querido siempre es darse a conocer, revelarse.
El apóstol Pablo habla de los misterios de Dios, y no son misterios que no se pueden conocer, sino que son misterios, es decir, oculto para la mente natural, pero abierto para el que está abierto al Espíritu de Dios. Porque el que sabe todo del Señor y el que nos tiene que enseñar todo del Señor es el Espíritu Santo. De pronto alguien con un encuadre más teológico me dice, pero también la palabra. Y yo te pregunto, ¿y quién le inspiró a la palabra? Fue el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras. Porque Él vino a darnos a conocer al Padre. En el ministerio terrenal de Jesús, si prestamos atención a las parábolas y a las enseñanzas de Jesús, Él puso muchísimo énfasis en revelarnos al Padre, en mostrarnos al Padre, en hacernos conocer al Padre. De hecho, en un momento Felipe parecía ser ese hombre espiritual y le dice, Señor, mostranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy dando a conocer, te lo estoy mostrando. Entonces descubrimos que si bien nosotros queremos conocer a Dios, Dios quiere que lo conozcas. Y alguien que quiere que lo conozcan no se oculta, se muestra, ¿verdad? Se muestra. Entonces, esta mañana pareciera que fuese superficial lo que vamos a estar viendo en nuestro mensaje, y es un poquito, le confieso, es un poquito de mi conflicto, porque siento la responsabilidad de hacer sencillo la palabra que tengo que compartir, pero cuando la presento en forma muy sencilla, digo, de pronto para ese oído acostumbrado a oír cosas grandes y profundas y de esas que no se pueden entender, cuando se lo explico en forma fácil y sencilla puede parecerle que no tiene sentido. Pero prométame que para usted tiene sentido. Gracias al Señor. La mitad está de acuerdo. Pero vamos a prestar atención, porque esto que voy a explicar en la forma más sencilla que puedo, no es que no sea valioso, sino es que tenemos que lograr comprenderlo a fin de que lo vivamos y que lo vivamos a pleno. Cuando necesitamos que alguien nos ayude en cosas importantes de nuestra vida, buscamos a los que más saben, ¿verdad? No solamente a los que tienen buena intención, sino a los que más saben. Imagínate que tenés que hacer un viaje y sube el piloto para manejar el avión y vos te enterás de que jamás recibió ninguna instrucción, pero alguien te dice, yo lo conozco desde chico, siempre tuvo ganas de conducir un avión. Y vos le decís, subí vos, yo no. Yo quiero subirme a donde conduce alguien que sabe, alguien que está entrenado, capaz de eso, y no hay nadie más capaz, más entrenado, con mayor sabiduría que el Espíritu Santo para darnos a conocer al Padre. Así que subí tranquilo, amén, subí tranquilo, el Espíritu Santo va a llevarte a conocer al Padre. Gloria a Dios. Bueno, también en la salud, ¿verdad? Cuando alguien tiene que ir a hacerse algún tratamiento en la vista, averigua primero a ver dónde está el especialista, y cualquier tipo de atención que necesitamos porque consideramos bien importante nuestro cuerpo, entonces queremos ir al especialista, y de él quiero hablarte yo esta mañana, el especialista divino. El Espíritu Santo es ese especialista divino. Él conoce todo, absolutamente todo, y estas no son simples palabras como para rellenar el espacio, sino que el Espíritu Santo conoce el origen, conoce el propósito y conoce el destino de todo y de todos. Cada vez el ser humano está siendo más conocido por el hombre, conocido por el hombre. Sepa interpretarme esto que digo, no soy el más conocedor de estas cosas, pero un hermano estuvo en Bruselas, donde hay un edificio alto, donde es todo una computadora gigantesca, donde está toda la información del mundo entero. El dato que usted acaba de pasar por su teléfono está ahí en un instante. El camino que usted recorrió desde su casa hasta el trabajo, y el teléfono tomó ese recorrido de cualquier lugar del mundo
podría saberse dónde anduvo usted. Cada vez más el mundo está preparándose para un gobierno único. Y esto no nos debe asustar, sino que por el contrario debe abrirnos los ojos, porque habrá un gobierno único, el del anticristo, por 7 años, pero luego viene el gobierno único del Señor Jesucristo por 1000 años. Así que se prepare todo, que se prepare todo, que esto está bueno. Pero, ¿qué quiero decir? Estamos siendo conocidos desde afuera y nosotros necesitamos conocer al que realmente hay que conocer, que es al Todopoderoso, al que reina. Y Dios ha querido darse a conocer, Él ha querido mostrarse, ha querido darse a conocer. Entonces, este especialista, el Espíritu Santo, que conoce el origen, conoce el propósito, conoce todo de todos. Jesús dijo: va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y les va a guiar a toda verdad. Y no estaba exagerando, estaba mencionándonos algo que el Espíritu Santo haría como especialista divino, haciéndonos conocer todo. Y Pablo escribe algo que ahora vamos a leerlo. Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Pablo está instruyendo a los hermanos corintios que, a ver, ¿cómo diríamos? Tenían distintos niveles de crecimiento, distintos niveles de entendimiento. Había muchos hermanos en la iglesia de Corintios que eran el creyente carnal confundido, que no entendían nada de nada. Estaban los otros que habían sido convertidos, habían cambiado de vida, pero todavía tenían una tremenda ceguera respecto a las cosas del Señor. Pero había otros creyentes que fueron madurando, que fueron creciendo. Entonces Pablo escribe para un público así muy repartido, ¿verdad? Estaban los que no entendían nada y estaban los que querían entender mucho más de lo que venían entendiendo. Entonces esta palabra habla de la operación del Espíritu Santo sobre los creyentes y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es lo que Jesús dijo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los pequeños. Nos ha hecho saber lo eterno. Esta sabiduría, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? A los que aman al Señor les es dado a conocer todo. A los que aman al Señor les es abierto el entendimiento para conocer eso que para quien no conoce al Señor es misterio. Para los que conocen al Señor es un conocimiento que viene del cielo. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y fíjese cómo termina versículo 10, aún lo profundo de Dios. Mírelo al Espíritu Santo. Sabe absolutamente todo. Por decirlo en pocas palabras, voy a decirlo: sabe todo de vos, mucho más que las comunicaciones internacionales, mucho más que la rapidez de la información, muchísimo más. El Espíritu Santo sabe todo de vos. Ahora, lo que vos sientas es cosa tuya. Cuando yo no estaba convertido y escuchaba cosas así, tenía un susto terrible. Yo no quería que Dios supiera todo de mí.
Pero luego de haber sido redimido, salvado, limpiado por la sangre de Cristo, apasionado por Él y por su obra, yo quiero que Él sepa todo de mí. ¿Me entiende? Entonces cuando quisiéramos ocultarnos del Señor, hay algo que sucede, que no estamos seguros. Pero cuando estamos seguros anhelamos con alegría esto, ¿no? Que el Señor conoce todo de nosotros. Y el Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso esa convicción que vos tenés por Cristo, esa comprensión que tenés de las bondades y de la misericordia del Señor, esa confianza que tenés en el Señor, vino por obra del Espíritu Santo adentro tuyo. Él es el especialista que sacó la oscuridad e instaló la luz. Amén. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, cuando uno habla en las palabras que el Espíritu Santo nos da, y hablamos desde adentro, desde un espíritu convertido, desde un espíritu redimido, de pronto nuestras palabras no sean tan elocuentes, pero tienen un poder de comunicación que otro la recibe. Te debe haber pasado de haber estado hablando con otro creyente al que no le entendías lo que te estaba diciendo, pero sí percibiste lo que te estaba diciendo. A ver, hay una congregación muy grande aquí en Argentina, muy grande. Una congregación llena de vida, hermoso pueblo, creciente, pero les ocurre algo que realmente deben depender todos los días del Espíritu Santo. Usted lo escucha al pastor y no le entiende nada. Y yo estuve una vez allí y le decía al hermano que estaba conmigo, no entiendo qué dijo. Dice, no te hagas problema, que nadie le entiende. Y uno habla con los hermanos y ellos tampoco le entienden. No es nítido para hablar, no es claro. Sin embargo, ellos perciben lo que dice. ¿Cómo es esto? Esto no es telepatía, esto no es transmisión de pensamiento, eso no es absolutamente nada de eso, sino lo que dice Pablo. Hablamos sabiduría, no enseñada por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que tu espíritu puede comprender aún más allá de la palabra que oye tu oído. Esta mañana le estoy hablando de algo que va a sonarle extraño, pero que le ha ocurrido muchas veces. ¿Sabe cuántas veces han venido hermanos y nos han dicho, hermano, cuando usted estaba predicando y dijo tal y tal cosa, a mí me iluminó, me llenó de fe, cortó mis ligaduras, me sentí libre? Y yo trato de hacer memoria en qué momento dije lo que el hermano dice que yo dije. Aún en algunas ocasiones he recurrido a la grabación, y en la grabación está claro que yo no dije lo que el hermano escuchó. Entonces, ¿qué fue lo que escuchó? No las palabras que salieron de mi boca, sino la que el Espíritu Santo le habló en su corazón cuando estaba recibiendo la palabra. Esto es lo que dice Pablo, de acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un oído espiritual va a oír la voz del Espíritu, aunque de pronto el oído natural no lo escuche. Entonces esta mañana te estoy animando a oír con el Espíritu. Amén. De todos modos voy a tratar de ser claro. Voy a tratar de ser nítido en mi manera de explicar las cosas. Bueno, esa iglesia que les comento es un misterio, porque crece, Dios hace milagros, la gente se convierte, son creyentes muy fieles, pero todavía estamos tratando de entender qué es lo que dijo el pastor en su último mensaje.
Es decir, que el Espíritu Santo, cuando te quiere comunicar algo y el corazón está abierto, se las arregla para comunicártelo. Y Él podría hablarnos en la expresión de un niño, o en la letra de un canto, o en el saludo de un hermano, o utilizando lo que Él quisiera utilizar. Pero que te va a hablar, y si estás dispuesto a oír, le vas a oír y le vas a entender. Amén. Esto tiene que ver con personas que no viven atadas a lo emocional, sino que viven en una absoluta dependencia al Espíritu Santo. Versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué está diciendo este que no le entiendo nada? Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual tiene la capacidad de comprender, de asimilar, de juzgar todas las cosas, aunque él no lo entienda nadie, ¿verdad? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Oh, qué tremenda palabra es esta! El Espíritu Santo, mire, a mí me caía mal cuando la gente decía, criticando a los que venían a la iglesia, que acá le lavaban el cerebro. Me molestaba, porque el lavado de cerebro es otra cosa. Es un proceder violento, destructivo de la personalidad, del carácter, de todo. Es avasallar al ser humano y hasta robarle su propia identidad. Entonces me molestaba cuando alguien decía, en la iglesia le lavan el cerebro. Pero después descubrí que la palabra de Dios nos lava el alma, nos limpia de nuestros pecados y hasta nos trasplanta la mente. Si todavía no se produjo en ti, tengo que darte esta esperanza. Lo que hace el Espíritu Santo es instalar en nosotros la mente de Cristo. Glorioso proceso celestial que solo el especialista divino lo puede hacer. Bueno, quien no tiene la mente de Cristo no puede entender lo que estamos leyendo. Pero quien tiene la mente de Cristo se dio cuenta cuántas cosas las piensa muy diferente. Y el modo de pensar y de entender y de percibir la vida lo hace bajo otra forma de entender y de pensar. Qué bueno que el Espíritu Santo haga su obra gloriosa, poner en nosotros la mente de Cristo. Amén. Él es el especialista. Sabe todo, absolutamente todo, y Él es el que nos guía a toda verdad. Puedo tener confianza al Espíritu Santo porque va a guiarme a toda verdad. Así que necesito este especialista divino para no seguir errando, porque el ser humano en sí, bienaventurado el que sabe reconocerlo, ¿eh? El ser humano es una máquina de meter la pata. Es un aparato de equivocarse. Después de lo que sucedió en el Edén, parece que la brújula dejó de andar, entonces uno comete permanentes equivocaciones. Pero tengo este mensaje de esperanza para ti. El Espíritu Santo viene para ayudarnos a fin de que no sigamos errando, porque erramos por distraídos, erramos por confundidos, erramos por no renunciar a tiempo al pecado. Cuando Él nos advierte, porque el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, nos redarguye de pecado. A diferencia de la operación del maligno, que te tienta, te atrapa y después te condena, el Espíritu Santo llega a tiempo para advertirnos y llega a tiempo para redarguirnos, a fin de que volvamos a la comunión con el Padre. Así que también erramos muchas veces por demorar las decisiones. De pronto es el pecado menos reconocido, menos percibido, menos advertido, porque habría decisiones en nuestra vida que serían fantásticas si hubieran sido tomadas a tiempo. Y en todas las etapas de nuestra vida, permanentemente estamos tomando decisiones, permanentemente.
No hace mucho estuvimos en una serie de mensajes acerca de la importancia de las decisiones, y una de esas noches predicó el hermano Jorge, el doctor Jorge Cusenza, y nos habló que el ser humano toma algo de 2.400 decisiones todos los días. Está permanentemente tomando decisiones. Estudios que se han hecho sobre las decisiones que toman las personas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Así que se imagina que usted está tomando algo de 2.400 decisiones cada día. Entonces, en una actividad de tanto compromiso, donde permanentemente uno está tomando decisiones, ¿cuánto necesita tomar decisiones precisas a tiempo? Especialmente cuando conducimos, ¿verdad? Cuando conducimos un vehículo. Si tomáramos una decisión tarde, a veces ni podríamos contar que llegamos tarde. Entonces, necesitamos la guía del Espíritu Santo, la intervención de este especialista divino para no seguir errando. No voy a pedir que nadie levante la mano para que nadie se sienta comprometido, pero interiormente, ¿cuántos le dicen al Espíritu Santo: ayúdame por favor, porque soy una máquina de equivocarme? De las 2.400 decisiones que tiene el día, por lo menos le erro la mitad, aunque no me dé cuenta. Y a veces no por mala intención, sino simplemente por tardío, por lento, por demorar las decisiones. Hay decisiones en nuestra vida donde pareciera que quedamos bien, porque aparentemente no nos hemos equivocado. Sin embargo, una decisión tarde constituye uno de los grandes errores en la vida de las personas. ¿Quién le habla? Es un ser humano, igual que todo ser humano, una máquina de de meter la pata. Es una máquina de cometer errores. Por esto, como nunca, necesito que el Espíritu Santo tome control de mí en todo. Mire, el modo más sencillo que pudiéramos entender la velocidad con la que decidimos, y si contáramos las palabras que decimos, de pronto serían mucho más de 2.400 decisiones. Tenemos que decidir cómo hablamos, tenemos que decidir cómo contestamos, tenemos que decidir cómo nos comunicamos. Así que mire, si hay decisiones permanentes. Una palabra dicha a tiempo, qué certera, pero cuando esa palabra no llega, de pronto queda un hueco muy grande que no se cubrió. Entonces, necesitamos al especialista divino para dejar de meter la pata. Gracias a Dios, el Espíritu Santo está para ayudarnos en eso. Pero reconociendo que en el transcurso de nuestra vida nos hemos equivocado muchísimas veces, necesitamos que este especialista divino esté con nosotros para reparar todos los errores, todos nuestros errores. El salmista decía: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas a andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más errar. Ese es se le puso música y es un coro, por eso de pronto a algunos hermanos les suena conocido, pero esta mañana no quería sorprender a los músicos con una canción antigua, Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame a andar tus sendas, porque no quiero equivocarme más. ¿Se anima usted a hacer esa oración? Yo voy a asegurarte que todo creyente que comience a orar de esa manera va a encontrar tantas veces que el Espíritu Santo va a estar deteniéndolo en algunas decisiones, y en otras donde no se anima va a sentir que el Espíritu Santo le da un buen empujón. Cuando aprendemos a buscar su ayuda, y Él nos ayudará a reparar nuestros errores, porque muchos de nuestros errores han sido por ignorancia, por no saber, por no conocer. Pero en otros casos, sabiendo y conociendo, fuimos indiferentes. Así un poquito como lo de Caín, ¿verdad? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Problema de él, no es problema mío.
entonces pudimos haber cometido errores por indiferencia. Pudimos haber cometido errores por egoísmo, porque el egoísmo es una característica humana, 100% humana. ¿Quién le enseñó al niño, al bebé, a decir mío? Y le quiere quitar todo lo que tienen los demás. Hay una falencia natural en el ser humano que es el egoísmo. Y menos mal que la lista no fue más larga, porque las encontraríamos todas en nuestros errores del pasado. Tenemos muchos errores de rebeldía, errores que cometemos por actitudes de rebeldía. Ahora, esta es la buena noticia. El Espíritu Santo es el consejero divino y va a confrontarnos, y va a ayudarnos, y va a iluminarnos. Porque Él no va a venir con un manto para tapar nuestros pecados, sino va a llevarnos al arrepentimiento por cada uno de nuestros pecados, a fin de limpiarnos y a fin de restaurarnos. Entonces, en primer lugar, vamos a reconocer que somos una máquina de equivocarnos. Y si a esta altura de mi vida estoy entendiendo que puedo depender del Espíritu Santo, ¿qué pasa con todos los años que ya viví? En todos los años que ya viví, necesito que el Espíritu Santo me ayude a repararlo. De pronto, esa reparación incluya un pedir perdón. Esa reparación incluya un acto de humildad. Cosa que la naturaleza humana se niega, ¿verdad? Pero en la naturaleza divina, en la operación del Espíritu Santo, somos ayudados a reparar todo nuestro pasado. Amén. Gloria a Dios. ¿Escuchó hablar del creyente generoso? El creyente generoso dice: qué palabra buena esta, qué verdad. Lástima que no vino el que tenía que escucharla. Lástima que el que la tenía que escuchar no vino. Entonces, como que siempre es para otro. Pero esta mañana ninguno es generoso aquí respecto a esto. Decimos: Señor, yo necesito que me ayudes tan oportunamente para no seguir equivocándome. Porque todos los chichones que tengo son de darme la cabeza contra la pared por equivocarme, y por equivocarme, y por equivocarme. Mas confiamos en la gracia del Espíritu Santo. Amén. Pero vamos un poquito más hacia adelante en la meditación sobre la importancia de ser ayudados por el especialista divino. Es que no tenemos que errarle a la puerta del cielo. Si no tomamos precaución a tiempo en nuestro modo de conducir nuestra vida, una de las cosas que está en riesgo es nuestra salvación. Entonces, si bien necesito ser ayudado para no seguir errando y para reparar todos los errores del pasado, necesito que el Espíritu Santo me ayude, porque no le quiero errar a la puerta del cielo. Quien no tiene a Cristo tiene que aceptar a Jesús como su Salvador. Pero quien tiene a Cristo en su corazón y lo ha recibido como su Salvador, la Biblia dice que tenemos que cuidar esa salvación con muchísimo cuidado. Entonces, ¿cómo asegurarme que no le voy a errar a la puerta del cielo? Pedro nos habla de ese crecimiento que necesita el creyente: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor. Y habla de los frutos del Espíritu Santo, que son los que, dice Pedro, te va a otorgar una amplia y generosa entrada a los cielos. El creyente tiene que estar seguro de su salvación. Toda inseguridad que podamos tener respecto a la salvación no tiene que ver con que la salvación que el Señor nos haya dado no sea completa. Tiene que ver con que nosotros no estamos seguros si andamos bien. Entonces, esa inseguridad hay que eliminarla. Esa inseguridad se elimina en las convicciones del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si el Señor viene ahora a buscar a su iglesia? Cuando no estaba convertido yo y escuché ese mensaje,
Yo le decía al Señor, no se te vaya a ocurrir venir ahora. Ahora no, ahora no, ahora no. Pero ahora le digo cada día, ¿por qué no será este el día, Señor? ¿Por qué no será este el día? Ahora, si te asusta pensar en la venida del Señor, es porque temes errarle a la puerta del cielo. Pero el consejero divino, el especialista, el Espíritu Santo, va a ayudarte a ordenar lo que hay que ordenar, a resolver lo que hay que resolver y tener convicciones claras, porque esas convicciones nos ayudan a crecer. Esas convicciones nos llevan a una vida de plena seguridad en el Señor. Amén. Queremos cuidarnos en no perder, no arriesgar nuestra salvación. Pero vamos un pasito más, porque Pablo termina hablando de un procedimiento que hace el Espíritu Santo, un proceso, una transformación que instala en nosotros. El Espíritu Santo hace la maravillosa obra de ponernos la mente de Cristo. De pronto, con un poco de sinceridad, considerarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿con qué mente actúo yo? ¿Con qué mente actúo? Y nuestra mente no es el cerebro, no es la parte biológica. Nuestra mente es esa pantalla interior que proyecta para adentro, y le damos gracias al Señor que la puso bien escondida ahí. Qué peligro si proyectara para afuera, ¿no? Bueno, no proyecta la imagen para afuera, pero a veces sale por los labios para afuera. Entonces uno necesita con honestidad buscar distinguir esto. ¿Qué mente actúa en mí? Cuando actúa la mente de Cristo, va a haber un mayor conocimiento del Padre, una mayor confianza con el Espíritu Santo, mayor claridad en las Sagradas Escrituras. Entonces descubrimos la necesidad que tenemos que nuestra mente sea transformada para que accione la mente de Cristo. Esto es lo que establece la diferencia, como Pablo lo describe aquí, entre el hombre natural y el hombre espiritual, la persona natural y la persona espiritual. Y la persona en su desarrollo natural como ser humano no deja de ser una persona pensante, pero no puede entender las cosas del Señor. No puede discernir las cosas espirituales. No puede entender cuando Dios le está hablando de un renunciamiento. No puede entender cuando Dios le habla de humillarse. No puede entender cuando Dios le habla de desafíos. Y justamente el no entender lo que Dios habla es lo que nos hace que nuestra vida transcurra sin el efecto que debiera tener. Estos días lo comenté en voz alta y dije, voy a ser muy cauto el día que lo diga, así que voy a pedir que si de pronto no soy suficientemente cauto, usted sepa comprenderme lo que voy a decir. En el cielo nos vamos a llevar la sorpresa que habrá allí personas que a nuestro criterio nunca debieron haber llegado al cielo. Vamos a tener ganas de algunos tirarlos para abajo. Personas que fueron incrédulas, que fueron rebeldes, personas que jamás se jugaron por el Señor. Lo único sabio que hicieron en la vida, lo único sabio fue aceptar a Jesús como su Salvador. Y como la gracia es gracia, sus pecados le fueron perdonados y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Entrarán al cielo con las manos vacías, claro. Salvos, perdonados. Creo que, que cuando lleguemos al cielo vamos a estar tan transformados que no nos vamos a poner a analizar esas cosas. Pero la Biblia dice que muchas personas se presentarán ante el tribunal de Cristo como el que se escapó del incendio, chamuscado, quemado, sin nada en la mano, sin nada con que honrar y glorificar al Señor.
nos vamos a llevar la sorpresa que en el cielo habrá muchísimos de ellos, pero quisiera que cuando nos encontremos nosotros, nos encontremos con nuestras manos llenas de adoración y de alabanza para nuestro Rey. Es decir, uno puede ser un creyente carnal, frío, apagado. Y esto es riesgoso, lo que voy a decir, sepa tomarlo con la prudencia que tiene que tomar para no errarle en la puerta del cielo. Se convirtió, aceptó al Señor Jesús, su nombre fue anotado en el libro de la vida, no se preocupó por conocer más del Señor, no se preocupó por servirle, no se preocupó ni siquiera por ser fiel. Pero como Dios es fiel, finalmente salva ese alma. Entonces uno podría satisfacerse con que, bueno, ya entregué mi vida al Señor, listo. Y podría dedicarse a nada más que vegetar. Pero en el proyecto divino, en el plan divino, en la operación de Dios, Él nos creó a imagen de Cristo. Y cuando el Señor vino a redimirnos y a salvarnos, vino para convertirnos otra vez a la imagen de Cristo. Entonces, el creyente que va creciendo en entendimiento, hay algo que busca, es ser transformado a la imagen de Cristo. La creación que Dios hizo en los cielos, antes de que se haga visible en la tierra, tuvo un propósito y un diseño. Lo cierto es que no quedó hombre alguno que conozca ese propósito y ese diseño. Pero hay dos personas que conocen lo que el Padre creó. Por eso el Señor Jesucristo aceptó sufrir y morir en la cruz, porque Él sabe lo que el Padre creó. Estuvo dispuesto a pagar el precio porque Él sabe cómo Dios te hizo. Estuvo dispuesto a pagar el precio por ti, porque Él sabe cómo Dios te hizo. Y la segunda persona que sabe todo, absolutamente todo, es el especialista del que te estoy hablando. Es el que nos lleva cada día más y más a la imagen de Cristo. De modo que va a transformar nuestro hablar, nuestras actitudes, va a transformar todo, hasta va a transformar nuestra mente. Y no significa que vamos a ser seres que van a andar volando en el aire, hablando cosas extrañas o con una voz rara, sino entendidos como muchísimos están viviendo esta mañana, se están dando cuenta de lo que Dios les habla. Usted podría elegir ser ese que se salva como por fuego. Yo, mientras logre que me abran una ventisquita de la puerta del cielo para entrar, ya está. Y otro dice, yo amo al Señor por la salvación que Él me dio, que yo quiero entrar en su presencia con alabanza, con adoración, con gratitud. Y mientras transcurre mi vida aquí en la tierra, yo quiero enviar para el cielo mi canto, mi alabanza, mi servicio, mi dedicación, mi gratitud a mi Dios. Por esto Pedro dice, amplia y generosa entrada. No va a ser una ventisca, las puertas enteras van a estar para recibirte. Bienaventurado el que comprende esto y no se queda abrazado a una vida mediocre, sino que se decide a conocer más del Señor y a crecer en Él, y a leer las Escrituras con esa pasión, con hambre y sed de conocer más del Señor, y busca al Espíritu Santo, y sepa que el Espíritu Santo no es el chico de los mandados a quien les vamos a dar las órdenes, aunque su bondad y su misericordia nos oye, nos escucha cuando clamamos, cuando rogamos, cuando nos quejamos, nos escucha. Pero está claro que la mayoría de las oraciones de los creyentes siempre son para presentarle problemas. La gran mayoría de las oraciones son para presentar quejas y ruegos y pedidos desesperantes. Pero gracias a Dios por todas aquellas oraciones donde hay alabanza, donde hay consagración, donde hay entrega, donde hay apertura. Gracias a Dios por los creyentes que tienen esa apertura para con el Señor, porque eso hace
que el Dios de los cielos y que reina en la tierra y que está presente en la tierra se haga manifiesto. Esto decía el apóstol Maldonado. Ese Dios que está presente se hace manifiesto bajo 3 condiciones: donde es creído, donde es adorado y donde está siendo revelado. Y usted lo que está recibiendo esta mañana es una palabra de revelación si la recibe con el Espíritu. Si la recibe superficialmente, habrá sido un rato que el pastor les habló. Si la recibe con el Espíritu, le será una revelación a su vida. Y esto te está preparando para eso, para descubrir la manifestación de Dios sobre ti. Por eso quería que cantáramos este coro: quiero ver tu mano moviéndose dentro de mí. Porque la manifestación del Señor opera cambios en nosotros. Quita las angustias y nos llena de esperanza. Quita los miedos y nos llena de convicción. Nos saca de la oscuridad y nos invade de luz. Esto es la mente de Cristo. Esto es. Por esto Pablo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pero la persona espiritual parece que tiene unos oídos diferentes para entender y escuchar más las cosas del Señor. A veces es difícil discernir cuando uno trata con la gente qué tan espiritual son las personas. No siempre es fácil, porque una de las cosas que aprendemos los creyentes es hablar lindo. Aprendemos a hablar con versículos bíblicos. Aprendemos a hablar con la terminología cristiana. Entonces de pronto nuestro oído no alcanza a percibir con quién estoy hablando. Sin embargo, los hechos son mucho más elocuentes que las palabras. En los actos, en los hechos, en el proceder, se va poniendo manifiesto las personas espirituales. Las personas espirituales no tienen problema por perdonar, aunque perdonar todavía les duela. No tienen problema por ser fiel, aunque les traiga muchos desafíos. Entonces, hay una diferencia que necesitamos percibirla nosotros mismos. ¿Dónde estoy? Como canta Marcos Vidal. ¿Dónde estás? ¿Estás en la barca o todavía estás nadando en el mar? ¿Ya fuiste rescatado? ¿Ya estás? ¿O todavía acercándote nomás? Entonces, podés elegir ser un creyente carnal, un creyente que vive una vida linda, decente, buena, o ser un creyente lleno de Cristo, con la mente del Señor, amante del Señor, comprendiendo y aguardando ese día maravilloso, que ese día llega y lo esperamos, donde entender las cosas de Dios no nos asusta, sino nos motiva. Alabado sea el Señor. Tenemos que hacer esa elección. ¿Qué tipo de creyente seré? Necesito al Espíritu Santo para ser ese creyente que el Señor quiere que yo sea. Esa persona que Dios quiso que fuera. No la persona que me dicta la sociedad, sino la persona que Dios quiere que sea. Esta tarde voy a compartirlo con los pastores, pero un poco, casi en primicia, se lo comento esta mañana. Lo meditaba en estos días. Los seres humanos tienen por lo menos 3 posibles destinos. Tanto se habla del destino, ¿verdad? Pero voy a mencionarle cuáles son los 3 posibles destinos. Uno es lo que hace de una persona la sociedad en la que nace. Uno asimila todo lo que en su entorno se le enseña y en lo que en su entorno se vive. Y termina haciendo todo lo que se hace en su entorno. Así que uno es el destino de uno, finalmente, en ese caso, está dirigido por todo un factor social. Sus condiciones particulares y la influencia y el entorno social. Algunas personas, pese a que sus condiciones y su entorno social le fijaron un destino, se rebelaron contra ese destino. Un caso es un niño que nace sin los brazos.
¿qué le podía deparar el destino a ese niño? Una familia pobre, sin recursos, con un niño así, ¿qué podía pasar con él? Ser mendigo. Y su familia lo ponía a la puerta de la casa para recibir limosnas. De hecho, no tenía en su mano el recipiente porque no tenía brazos. Había al lado de él un recipiente donde la gente dejaba sus limosnas. Pero ese niño escuchó dos personas que venían caminando y su oído alcanzó a escuchar lo que decían: pobre chico, qué futuro tiene, mirá qué destino desgraciado. Y ese chico escuchó eso y se rebeló contra el destino que la sociedad le hubiera impuesto. Y empezó a llorar y a pedirle a los padres: mándenme a la escuela. Y le decían: hijo, ¿cómo vas a ir a la escuela? Mándame a la escuela. Y él insistió y tuvieron que trabajar bastante hasta que hubo un colegio que lo recibiera como alumno y maestros que le tuvieran paciencia, porque la única manera que él podía escribir algo era con sus pies. Pero estudió, se recibió, cursó la secundaria, entró en la universidad, llegó a ser un profesional y tuvo su propio estudio de profesionales donde él era el director de ese estudio. Obvio, su escritorio no era igual al de los demás. Él tenía una silla especial y su escritorio estaba muy bajo porque él escribía con el pie. Socialmente y su condición le dictaban un destino. Pero él quiso tener otro destino y lo logró. ¿Y el tercer destino cuál es? Es el destino olvidado por la gran mayoría de la humanidad, el destino olvidado. Cuando Dios decidió crearnos, Él trazó un destino para nosotros conforme a su diseño divino. Bienaventurados los que buscan la guía, la ayuda del Espíritu Santo para investigar en el libreto divino: Señor, cuando decidiste que yo existiera allí en la eternidad, ¿qué tenías para mí sobre esta tierra? Porque después de esta tierra yo ya sé lo que Él tiene para mí: las moradas eternas. ¿Sabías esto? Después de tu paso por esta tierra, en su diseño divino te aguardan las moradas eternas. Pero voy a inquietarte un poco esta mañana. Lo venimos diciendo de hace por lo menos 3 meses. ¿Cuánto te interesa saber en el diseño divino qué tenía Dios para ti? Probablemente sos el efecto de lo que la sociedad hizo de vos, o fuiste un poquito más lejos y lograste escapar de tus propias condiciones y del entorno social y trazaste un destino diferente. Pero quiero decirte que el otro, el que está olvidado, es inigualable. Desde allí yo me estoy haciendo la pregunta con cada persona con la que trato, y aún con los míos, con los miembros de mi familia: Señor, ¿quién es esta persona en tu libreto divino? ¿Te animás a decirle: Señor, ¿quién soy yo en tu libreto divino? Es porque la sociedad nos formó así. Naciste y bueno, caíste acá, la cigüeña, qué sé yo, se cansó y te tiró por el camino y caíste acá y bueno, y vas a ser lo que sos. Y me miro en el espejo y digo: y soy lo que soy, ¿qué se puede esperar de mí? Con una absoluta resignación. Gracias a Dios por los que rompieron con ese molde que la sociedad les dictó. Un señor me hablaba hace poco, tiene un muchacho trabajando en su taller, y cuando nos apartamos un poquito me dijo: yo le estoy dedicando tiempo a este pibe. Dice, porque él viene de familia de malandras de una generación tras otra. Este chico no tenía otro destino que ser un delincuente. Dice, pero lo veo que tiene ganas de trabajar, y cuando ha tenido ocasiones me ha demostrado que es honesto. Entonces me dijo: por este vale la pena esforzarse. Un pibe que socialmente todo su entorno y toda su herencia era para decir: ¿y qué me queda? Ser un delincuente como todos los demás. Pero decidió ser diferente
Y se le fueron abriendo las puertas para mostrar que podía ser diferente. Pero todavía tengo este otro desafío. Y hay suficientes fundamentos en las Escrituras que desde la eternidad Dios nos tenía visto. Y lo dice con palabras como esta: antes que fueses engendrado en el vientre de tu madre, yo te vi, te conocí. Y Dios está diciendo: tengo planes contigo. ¿Sabes cuántos de nosotros un día, en aquel día eterno, al entrar al cielo y podamos encontrarnos con que en el plan de Dios éramos otra persona, decimos: ¿cómo viví tan miserablemente sobre la tierra? Tan escasamente, tan pobremente, tan ciegamente. Lo cierto es que nunca hubo alguien, hasta esta mañana, que te desafía a pensar y a orar por esto. ¿Sabes quién sabe el libreto? ¿Sabes quién lo sabe? Este especialista divino, el Espíritu Santo. Él estaba con el Padre y con Jesús, creando todas las cosas. Y por esto leíamos: el Espíritu sabe aún lo profundo de Dios. Ahora, podríamos seguir equivocándonos por indiferencia. De aquí en más, y bueno, yo salgo a la calle, todo es como está, pastor, ¿qué voy a cambiar yo? O podrías empezar a decirle en cada momento: Señor, ¿quién soy yo en tu libreto divino? Descubrirías la razón por la cual existís. Y de aquí en adelante tu vida tendría tanto sentido, tendría tanto valor. Ahora te hago la pregunta: ¿Dios socorre a las personas que son víctimas de abrazarse al destino que la sociedad le impuso? ¿Lo socorre? Sí que lo socorre. ¿Respalda y ayuda a aquellas personas como ese chico que tenía el destino de ser un mendigo toda la vida, profesionalmente mendigo, y se revela y él traza un destino diferente y él quiere ser alguien? ¿Respalda a Dios a esas personas? ¿Te imaginas cómo respalda a Dios a los que se abrazan a su propósito y al destino que Él planeó de ti? Tal vez esta sea una mañana de revelación, pero te aclaro, por favor, no la deseches. Tómala muy en cuenta, atesorala, no seas indiferente con esta palabra que estás recibiendo. Podrías ser toda la vida esa persona que aguarda que bueno, que el tiempo pase porque ya no se puede vivir más. O podría ser esa persona que a esta altura de la vida descubre por qué Dios quiso que estuviera sobre la tierra. Y si Dios tiene misericordia del que es víctima del destino que la sociedad le impuso, si Dios respalda a aquel que se plantea un destino diferente, ¿te imaginas cómo Dios respalda al que se abraza al destino divinamente proyectado? ¿Quién puede ayudarnos en esto? ¿Quién puede darnos iluminación? ¿Quién puede ayudarnos a entender? ¿Quién puede ayudarnos a que en nuestra vida se produzca este cambio? Es este especialista divino. Uso una palabra entendible para nosotros, especialista, pero es el Espíritu Santo. Fue el que vino y engendró en María a nuestro Salvador. Fue el que le reveló a los profetas la palabra que nosotros hoy leemos. El Espíritu Santo es aquel a quien Pablo se rindió abrazado los pies de Cristo y dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Espíritu Santo lo tomó en sus manos y la mitad del Nuevo Testamento escrita por ese hombre, por una profunda y tremenda revelación de Dios. Este pasaje que leímos lo escribe Pablo. ¿Cuál fue el acierto de Pablo? Decir: Señor, en tu libreto celestial, ¿quién soy yo? ¿Te animás a decírselo esta mañana? Porque que Dios lo tiene, no tengas ninguna duda. Entonces el Señor va a hacer algo. Va a librarnos de todos nuestros errores del pasado, perdonándonos. Va a abrirnos los ojos para no seguir equivocándonos y va a ayudarnos a entender quiénes somos en el libreto celestial al cual nos vamos a consagrar. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir: Divino Espíritu de Dios,
Ministranos tú esta mañana, Señor. Estamos conscientes, tan conscientes, que hemos cometido muchísimos errores en nuestra vida. Errores por ignorancia, por torpeza, a veces por rebeldía o por incredulidad. Hemos querido ser a nuestro criterio lo mejor que se podía ser. Pero esta mañana te rogamos, Espíritu Divino, danos la mente de Cristo. Danos la mente de Cristo. Danos la mente de Jesús. Cambia nuestro entendimiento, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir las cosas, aún las terrenales. Espíritu Santo, tócanos, tócanos, tócanos. Necesitamos que tu mano opere dentro de nosotros. Que operes en nuestra vida, operes en nuestro interior. Espíritu Santo, opera sobre nosotros. Yo quiero rogarte esta mañana, Espíritu Divino, por cada hombre, por cada mujer, cada joven, cada niño que está esta mañana aquí oyendo este mensaje. Quiero rogarte, Señor, también por las personas que lo recibirán a través de la grabación. En el rincón del mundo donde esté ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño escuchando esta palabra, Espíritu Santo, revélate a su vida. Rompe sus yugos, sus ataduras, su ceguera. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, Señor. Destapa nuestros oídos, socórrenos para que no siga transcurriendo la vida prisioneros de un destino impuesto, que no siga transcurriendo la vida prisioneros y atados, sino libres, emprendedores, confiados en ti. Aún más, ayúdanos a comprender. Hacemos esta mañana el ruego, la oración que hizo Saulo el día de su conversión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Divino Señor, ministranos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento. Espíritu de Dios, opera sobre nosotros. Opera en nuestro interior, opera. Sabes, en medio de la adoración es un ámbito donde Dios se manifiesta. Él está presente, no tengas ninguna duda. Adóralo, 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 adóralo. Sobre mí, Espíritu de Dios, sopla